Estimados estudiantes, mi nombre es Diana Rico y en este video vamos a explicar cómo realizar el ejercicio reconociendo lo aprendido en herramientas de programación. Esto apenas es una ayuda, pero ustedes pueden realizarlo como ustedes gusten, eso sí, utilizando la programación orientada a objetos. Entonces, el ejercicio es este. En un banco se manejan cuentas bancarias que pertenecen a un cliente. Los datos del cliente son nombre, apellido, cédula de identificación. Los clientes tienen definidas sus respectivas cuentas con su número y saldo. Es decir, tenemos un cliente común y corriente, tiene el apellido, la cédula y fuera de eso tiene cuentas con el número y el saldo de la cuenta. El banco, además de los clientes, cuenta también con una serie de empleados que tienen una identificación para cobrar su sueldo. Además del nombre, apellido y la cédula, pues los empleados también tienen una identificación pues para cobrar el sueldo. Define cuáles serían las clases. Realiza un aplicativo para mostrar dónde se crean las clases cliente, empleado y cuenta. Dese cuenta dónde se crea la herencia, ¿sí? Porque estamos hablando de los clientes, de los empleados y de las cuentas que tienen los clientes. El cliente tendría como atributo adicional un código, es decir, si podemos observar, tanto el cliente como el empleado tendría nombre, apellido y cédula. Tiene aquí el empleado. Podemos observar acá que el empleado tiene nombre, apellido y cédula. Y si observamos los datos del cliente, los clientes también tenía nombre, apellido y también cédula, o sea que tienen atributos en común. Lo que quiere decir que aquí podemos hacer una sola entidad, una sola clase que tenga estos datos, ¿cierto? El cliente tendría un dato adicional que serían las cuentas y el empleado pues tendría su sueldo. Entonces se necesita un aplicativo donde estén los datos del cliente, del empleado y de la cuenta. Ya sabemos que el cliente y empleado tienen datos que son comunes, entonces podemos crear acá, cuando vemos que hay dos clases que tienen datos en común, que tienen atributos en común, como en este caso el nombre, el apellido y la cédula, y que puede pasar que un cliente y un empleado, que un cliente pueda ser también un empleado, puede suceder. Entonces, para no repetir información y para que haya más y para que el código esté mejor ajustado a las necesidades y esté mejor organizado y haya encapsulamiento, pues podemos usar una clase adicional que se llama una clase adicional como tal, y utilizaríamos también la cuenta. La cuenta se relacionaría con cliente. Entonces, para hacer este ejercicio, este sería la interfase. Miremos cómo podría ser esta interfase. Podemos colocar aquí un nombre, por ejemplo Diana, apellido, mesa, cédula 23, y aquí al actualizar, que aquí me mostrara los nombres, aquí cuando actualice pues crea ese objeto en la clase cliente, y aquí crearíamos los datos de las cuentas asociadas a ese cliente. Cuando le damos aquí crear, entonces aquí colocaríamos el número de cuenta y aquí cobraríamos el saldo. Supongamos que el saldo es de 40.000, una cuenta de ahorros. Si creamos otra cuenta, aquí me va mostrando el total de cuentas. Aquí colocamos otro número de cuentas, supongamos que es 3 y que el saldo son 20. Aquí me muestra el total y aquí me está creando entonces, tanto en este botoncito como en este botoncito me está creando los objetos de la clase cliente, y cada vez que yo aquí actualice estamos creando un objeto en la clase cuenta. Entonces eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo voy a explicar con otro ejemplo, porque ustedes harían este y yo les explicaría entonces con un ejemplo similar a este. Tenemos este ejemplo.
En una universidad se manejan los datos de los alumnos. Por cada uno se tiene nombre, apellido, cédula y carnet. Los alumnos tienen notas con su nombre y su calificación. La institución también guarda la información de los profesores con el nombre, apellido y cédula. Si aquí observamos, tanto en el estudiante como en el profesor, tienen nombre, apellido y cédula. Y puede suceder que en una misma universidad una persona pueda ser alumno y pueda ser profesor al mismo tiempo. Entonces, para eso usaríamos una clase llamada persona, donde se pueda guardar esta información. Y ya crearíamos las clases alumno, que heredaría esos atributos de nombre, apellido y cédula de la clase persona, profesor, que también heredaría estos atributos que tienen en común, nombre, apellido y cédula, y luego ya cada uno crearía pues sus atributos adicionales. Por ejemplo, el alumno, además del nombre, apellido y la cédula, van a tener sus notas. Entonces, ¿cómo se haría esta parte? Aquí lo vamos a explicar entonces con un ejemplo. Como les digo, este es apenas un ejemplo, ustedes lo pueden hacer de la forma como deseen, pero eso sí utilizando la programación orientada a objetos. Entonces aquí observamos, primero veamos cómo se ejecuta. Aquí colocamos entonces apellido, Vélez, cédula, si le damos a actualizar, aquí nos muestra, aquí cuando yo lo voy a actualizar está creando un objeto en la clase alumno, y cuando la crea inmediatamente muestra aquí los datos. Aquí muestra el promedio de las notas, y aquí al crear va diciendo cuál es la materia, matemáticas, y va diciendo la nota 5, crea otra, inglés, la nota 3. Aquí cuando hacemos esto, él está creando objetos en la clase nota. Ya dijimos que iba a tener también donde se guardan las notas de ese estudiante. Este calculador aquí no lo estamos utilizando para nada. Esta actualización la hacemos simplemente cuando estamos aquí ingresando la información. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vamos a mirar el código para esta parte. Primero que todo, pues tenemos que crear el código. Este formulario está formado por estas cajas de texto, por un data grid llamado DGNotas. Este pues no lo necesitamos. Primero tendríamos que crear la clase que dijimos que abarcaría tanto los datos del alumno como del profesor. Recordemos que el enunciado, tanto el nombre como el apellido como la cédula, tanto del alumno como del profesor, tienen estos mismos datos. Entonces podemos crear una clase padre, que sería la clase persona, que sería la clase pues principal. Entonces esta clase persona, que tendría los atributos nombre, apellido y cédula. Recordemos que son privados porque no los podemos accesar libremente a través de las otras clases, para poder que haya el proceso de la encapsulación, del encapsulamiento. Es decir, yo no puedo accesar un atributo libremente, sino que tiene que ser a través de un método. Por eso es que los colocamos siempre privados dentro de las clases. Las instancias de las clases tenemos que colocarlas siempre privadas. Entonces tenemos aquí los métodos, si son públicos, porque podemos acceder a ellos a través de cualquier otra clase. Entonces tenemos aquí la clase persona, el método persona. Este es un método constructor. Este es para crear una persona, un objeto vacío, y este es para crear un objeto con ciertos parámetros. Es decir, se manda el nombre, el apellido y la cédula. Aquí tenemos un objeto para actualizar la persona, que lo colocamos this nombre, o sea, actualizamos uno ya existente. Y aquí para obtener o modificar, obtener con get, este sería para actualizar la persona entera, y este sería para actualizar cada uno de los campos, cada uno de los atributos de la clase persona. Entonces, por ejemplo, aquí de nombre, actualizamos podemos obtener el nombre o actualizar el nombre. Y aquí es para actualizar uno por uno, y aquí para actualizarlos todos.
Este es un método para mostrar los datos. Aquí, ahorita lo explicamos un poco más adelante, y es para actualizarlos y para mostrar los datos en esta parte de acá, cuando nosotros le decimos actualizar. Aquí simplemente lo que mandamos es el label como tal, de tipo LBL, y aquí entonces lo concatenamos. Entonces tenemos aquí la clase persona, vamos a mirar solamente hasta alumno. El alumno, ¿qué es? El alumno hereda de la clase persona, hereda los atributos nombre, apellido y cédula, y además de eso va a tener un arreglo para poder almacenar las notas. Entonces la clase se llama notas. Vamos a mirar entonces primero esta clase denominada notas. Vamos a mirarla acá. Tenemos aquí la clase notas, que va a tener el nombre, va a tener los atributos que son la materia y la calificación, y tiene otros atributos como son, por ejemplo, la suma, obtener el promedio, contar el número de materias que tiene el estudiante. Aquí tenemos los métodos. Recordemos que siempre es bueno saber que siempre los atributos son privados y los métodos son públicos. Los atributos son privados, recordemos que es porque no podemos acceder a ellos a través de otras clases, sino que siempre tiene que accederse a estos atributos a través de los métodos. No puede hacerse así en forma solitaria. Tenemos entonces la clase nota, perdón, el método constructor nota para actualizar las notas, notas vacías, y aquí notas ya que tienen pues datos, aquí es para actualizar la materia y la calificación. Aquí es para actualizar la nota completa, si es una de las cosas pues que necesitamos. Entonces, aquí está la nota, y ya sí podemos ver entonces la de alumno. Esta de alumno entonces va a heredar de persona. Si hiciéramos, aquí podríamos hacer otra clase. Recordemos que las clases pues las podemos crear por diversas partes, por aquí, por universidad, adicionar nuevo ítem o nueva clase. Entonces aquí podríamos crear la clase alumno y también la clase profesor. Todos dos heredarían de la clase persona porque tienen atributos en común. Y porque alumno, además de los atributos nombre, apellido y cédula, tiene otros específicos como son, por ejemplo, las notas, o por ejemplo también el carnet. En este caso aquí no vamos a usar el carnet. Y el profesor, aquí podríamos crear, por ejemplo, otra clase llamada profesor, y esta clase también heredaría, así como lo tenemos aquí en alumno, observemos aquí en alumno, también aquí alumno hereda de persona, entonces profesor heredaría también de persona. O sea que primero yo tengo que crear la clase persona, y aquí yo colocaría aquí los otros atributos que puede tener profesor, que además de heredar nombre, apellido y cédula, que son los que tiene la clase persona, también puede tener, por ejemplo, un salario. Pero esto es algo pues que por ahora pues no vamos a usar el de profesor, pero es como para colocarles de ejemplo. Voy a borrarlo, pero es para que ustedes pues se den cuenta de eso. Entonces aquí está la clase alumno. Aquí está el método constructor para crear una nota pues en ceros. Aquí agregamos aquí también la clase alumno, que además aquí como está heredando de la clase persona, entonces los atributos que le vamos a mandar es el nombre, apellido y la cédula. Entonces tres atributos ya los heredó de persona, entonces por eso coloca dos puntos base, nombre, apellido y cédula, y adicionalmente tiene un atributo que se llama notas, que pues adicionalmente pues se le coloca como nombre. Aquí tiene otro atributo que se llama agregar nota, para agregar que en este vamos a agregar a este alumno la materia y la nota.
Para este caso, entonces ya observamos que la nota es un arreglo. Aquí está creando el arreglo si está como nulo, y si no, entonces aquí está redimensionando el vector utilizando esta clase que más adelante vamos a ver. Lo que hace es ampliar el vector para poder irlo aumentando para ir ingresando las respectivas notas en estas instrucciones de acá. Listo. Entonces esta es la de alumno. Ya tenemos las tres clases: alumno, persona, alumno querida de persona, y nota, que es un atributo que se relaciona con alumno, porque un alumno puede tener muchas notas, y por eso aquí en alumno colocamos un vector llamado notas, en las que vamos a crear las notas pertenecientes a ese alumno. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a utilizar, o vamos a mirar el formulario, donde entonces vamos a hacer referencia a esas clases. Entonces aquí, cuando nosotros le demos a actualizar, aquí ingresamos los datos, y cuando le demos a actualizar, vamos a crear un objeto para actualizar persona con el nombre, apellido y la cédula. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos? Aquí al inicio, miremos que en el space que colocan aquí es universidad. Entonces vamos a crear un objeto de la clase alumno que lo llamamos A. Este es el objeto. Aquí utilizamos una variable booleana llamada agregando, para saber cuándo se está agregando una nueva fila en el grid. Entonces observemos, aquí en actualizar creamos esta instancia o este objeto de la clase persona, y a esta instancia, este objeto, estamos invocando un método llamado actualizar persona, que está en la clase persona. Aquí lo que queremos es los datos que se ingresaron, pues vamos a colocarlos para que hagan parte, pues, de un objeto de la clase persona. Entonces de aquí va actualizar persona, le mandamos el nombre, el apellido y la cédula como parámetros. Vemos aquí que en persona tenemos un método llamado actualizar persona, recibe los parámetros y actualiza los datos de la persona. ¿Cierto? Entonces aquí ya están los datos. Si observamos aquí nuevamente, tenemos que, para actualizar, hemos invocado el método actualizar persona, y aquí estamos diciendo que vamos a mostrar la persona. Para eso mandamos el label LBL alumno. Este label lo podemos observar acá. Cuando ustedes lo vayan a crear, si lo van a hacer así, sean por aquí por All Windows Phone y buscan un iconito llamado Status Tree. Lo traen acá, le colocan el nombre que ustedes desean. En este caso, pues lo dejamos con el nombre que tenía, pero lo colocan acá, y este es el label entonces que vamos a utilizar, en donde se va a mostrar la información del objeto que se entró. Entonces aquí mandamos utilizamos pues ese label. Observemos que este no es el label, este es apenas pues como la forma pues de utilizar ese label, pero el label aquí lo tenemos y lo hemos llamado LBL alumno dentro de las propiedades. Entonces aquí lo mandamos como parámetro, y mostrar persona es un método que lo tenemos aquí en persona. Aquí vamos a observarlo.
mostrar persona, aquí estamos mandando como parámetro el label, retrieve status label. Recordemos que aquí tenemos que colocar esta instrucción, esta librería, para poder que permita en esta clase, en la clase persona, utilizar objetos que sean pues de formulario. Entonces aquí mandamos esto como parámetro y ya en el label mostramos entonces nombre completo, el nombre, el apellido con el documento de identificación. Si aquí observamos, aquí estamos utilizando nombre, apellido y cédula, que son las variables de instancia que están en esta clase. Recordemos que estas variables de instancia, nombre, apellido y cédula, las podemos usar sin métodos dentro de la misma clase donde está creada. En la clase persona nosotros podemos utilizar estas variables o estos atributos sin utilizar pues ningún método, porque hacen parte de esta misma clase. Pero cuando está en otra clase, estamos en otra clase distinta, nosotros no podemos hacer referencia a ellos a través de sus nombres, sino utilizando un método. Entonces aquí observamos que utilizamos pues entonces ese método mostrar persona. Bueno, ahora para crear una nueva fila, entonces utilizamos entonces la variable booleana que habíamos visto más arriba, agregando igual a true, y aquí entonces vamos a agregar una nueva nota. Cuando le dan clic en crear, ustedes pudieron observar que lo que hace es que abre una nueva línea e ingresa allí la información. Entonces en mostrar notas, aquí nos vamos para agregar notas y mostrar notas, está en la clase alumno. Pues aquí tenemos agregar nota, está la materia y está la nota. Entonces lo que hacemos es que lo agregamos en una posición del vector. Y para mostrar la nota, pues simplemente creamos las dos columnas, una columna de materia y una columna pues de nota con su respectiva nota y su respectiva materia. Es lo que hace aquí en este punto, es que cada vez que le da a crear, vuelve a crear estas dos columnas y a colocar todas las notas que hay en la clase nota correspondiente a ese alumno. Entonces él aquí lo que hace es un ciclo, adiciona la fila y de la clase notas tenemos este objeto. Aquí entonces vamos a ver el objeto n de la clase notas, y es decir, esta n realmente es como un apelativo que le estamos dando al objeto notas de la clase nota, y aquí le estamos colocando este valor pues al data grid para poderlo mostrar. Eso es lo que hacen crear. Ahora, para él poder mostrar el promedio de las notas, entonces ¿qué tiene que hacer? Él en un evento de este data grid, él debe hacer este proceso. Si aquí observamos las propiedades, tenemos que hay varios eventos. Observemos aquí los diferentes eventos existentes, el cual podría servir en qué evento nosotros podemos entonces ingresar la información para poder obtener, en qué evento se puede entonces obtener el promedio de las notas. Entonces podemos definir que en el evento self value change, o sea, cuando se cambia un valor,
que cualquier valor puede modificar el promedio de las notas. Cuando se cambia un valor, entonces se va a ejecutar o se va a obtener entonces ese promedio. Miremos entonces el código para eso. Observemos aquí el evento notas del valor extranjero. Aquí le estamos le mandamos esto como parámetro, el data grid user event array, y aquí estamos diciendo que le estamos colocando aquí unas condiciones de que la cantidad de registros, es decir, la cantidad de filas sea mayor a 0 y el valor de nota sea diferente de null, y además que se estén agregando, recordemos que este es un valor booleano que lo utilizamos para saber si se están agregando datos o no. Entonces sí, entonces actualizarlo y obtener entonces en el promedio, ir a este método que se llama obtener promedio, y ahí obtener el promedio de las notas. Entonces sería en este evento. Entonces esta sería como la forma de realizar también el ejercicio de ustedes. Si gustan les puedo prestar este que tenemos acá, ya ustedes me avisan. Muchas gracias por todo, y cualquier duda por favor me preguntan. Recuerden que yo estoy de lunes a jueves a las 8 de la noche a través de Skype o a través del Hangout del correo del Pascual Bravo. Muchas gracias a ustedes.